Son muchos maestros espirituales los que nos enseñan que el demonio suele presentarse en forma de luz. Novelas, la literatura y el cine nos presentan al demonio como esta figura horrorosa y repelente, monstruosa, que produce repulsa y miedo. Pero eso no es la forma habitual de presentarse del demonio. La forma habitual es presentarse a través de sugerencias y, como dirían los clásicos de la cristiandad medieval, sub specie lucis, bajo forma de luz. Una hermana, a través del correo electrónico, nos pregunta si es cierto que el sacerdote de su parroquia predicó que efectivamente el ángel se presenta en forma de luz, ¿no? Entonces ella dice, si se presenta en forma de luz y es más inteligente que nosotros los hombres, el demonio, ¿cómo hacemos para distinguirlo? ¿Y cómo hacemos para prevenir su influencia negativa sobre nosotros, que corremos el riesgo de quedarnos en la luz bajo la que se presenta y creer que hacemos el bien cuando estamos haciendo el mal? Una muy buena pregunta. La respuesta es una práctica católica muy importante que se conoce con el nombre del discernimiento de espíritus. Esta es una práctica que se remonta a los primeros años del cristianismo, y Jesucristo mismo nos dice que nosotros discernamos los signos de los tiempos, los signos que vemos alrededor, para decidir qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Jesucristo nos dice también que juzguemos por los frutos, ¿no? Por los frutos los conoceréis. Y San Pablo nos dice, juzgadlo todos, en otras traducciones, probadlo todo, vedlo todo, y quedaos con lo bueno. Es decir, hay que juzgar todo, someter a la prueba a todo y quedarse con lo bueno. Los primeros padres del desierto, que se les llama así porque cuando el cristianismo es finalmente aceptado por el Imperio Romano y cesan las persecuciones anticristianas, muchas personas encuentran que es más difícil ahora lograr la santidad, ahora que el cristianismo es oficial como religión. Y deciden huir al desierto. Y en el desierto llevar una vida de alejamiento que con el tiempo va a dar lugar a la vida monacal, ¿no? Esa vida de buscar alejarse del mundo y orar. Y resulta que combatir el demonio no era tan sencillo, porque cuando uno se va de la ciudad, se aleja de la ciudad y se aleja de las tentaciones, no se aleja del demonio. El demonio sigue tentando y sigue viendo cómo aprovechar para hacernos caer. El demonio viaja con nosotros a donde vayamos. Y entonces, estos primeros padres del desierto fueron los que comenzaron a perfeccionar esta disciplina, este arte cristiano que llamamos el discernimiento de espíritus. Y alguna de las lecciones clave de este discernimiento de espíritus es que nosotros confiemos mucho en la inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es enviada por el Padre a través de Jesucristo para que nosotros conozcamos lo que está bien y lo que está mal. Y en consecuencia, porque es una fuerza divina, es capaz de dejarnos saber con su intervención qué cosa está bien y qué cosa está mal, a pesar de sus apariencias, de las apariencias que pueden confundirnos. San Felipe Neri, por ejemplo,
este gran santo medieval, este gran reformador, postmedieval, perdón, renacentista, el demonio lo tentaba constantemente con supuestas apariciones de la Virgen y de Jesús, ¿no? Felicitándolo por las cosas buenas que estaba haciendo. Es decir, era el demonio que se presentaba como la Virgen, como Jesús, que trataban de suscitarle el orgullo por las cosas que estaba haciendo. Entonces, el demonio se presentaba como la Virgen María, decirle, muy bien, hijo, lo que estás haciendo. Gracias, está muy bien lo que estás haciendo, felicitaciones. Y San Felipe Neri siempre le decía, da gloria a Dios a estas apariciones. Y le decía, da gloria a Dios. Y esta es una técnica que muchos cristianos han utilizado a lo largo de la historia, ¿no? Recordemos que el párroco de Santa Bernardés Subirús le dio agua bendita para que le echara agua bendita a esta figura que se le aparecía, que como sabemos es la Inmaculada Concepción en Lourdes. Y esta niñita que le contaba al párroco Santa Bernardés Subirús con toda transparencia lo que estaba viendo y las apariciones de la Santísima Virgen María y lo que le decía, ella obedecía lo que el párroco le decía, entonces le echaba agua bendita y mientras que los demonios con apariencia de bien salían corriendo y dando alaridos, como en el caso de San Felipe Neri, en este caso la Virgen sonreía y hacía una pequeña venia, un pequeño gesto de asentimiento al hecho de que le arrojaran el agua bendita. Entonces el párroco cada vez más se fue convenciendo de que esta sí podía ser una auténtica aparición, de que no era la idea de una niñita con poca educación, que ni siquiera hablaba el francés, hablaba solamente el dialecto local, ¿no? Entonces, lo primero es invocar la presencia de Dios e invocar al Espíritu Santo como fuente de discernimiento. Con el paso del tiempo, los grandes santos fueron dando más herramientas de discernimiento. Tenemos al gran Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que basado en la tradición bíblica y en la tradición de los primeros padres, nos explica que nosotros tenemos que saber que existen tres espíritus: el espíritu del mundo, que no necesariamente es el demonio, sino la mundanidad, las modas, los gustos, las canciones de moda, las formas de vestir de los tiempos, que son malas y son tentaciones. Existe el demonio, que actúa violentamente, y esa es una de las características. Normalmente hay que interpretar la posibilidad de una acción del demonio directa cuando una tentación no ha sido producida por un fenómeno externo, por lo que nos ha entrado por los ojos, por el mundo, o por malos hábitos que tenemos a través del tercer enemigo del alma cristiana, del ser cristiano, que es la carne. Es decir, no el cuerpo, sino las tentaciones de nuestra carne humana herida por el pecado. La lujuria, la gula, la pereza. Y entonces nos recomienda estar alertas, así es el mundo, las tentaciones externas, el demonio, las tentaciones susurradas por un espíritu ajeno a nosotros, o la carne. O si coincide el mundo, que actúa sobre una herida que nosotros tenemos, una tentación habitual sobre que nosotros tenemos, y se combinan los dos. O aparece violentamente donde nosotros estamos alejados completamente de una tentación o de cualquier situación de tentación, y nos viene una tentación violenta, lo más probable es que sea una acción del demonio. ¿Dónde aprendemos esto? Lo aprendemos en el gran maestro del discernimiento de espíritus, San Ignacio de Loyola. Con él llegamos de alguna manera a la cumbre de esta práctica católica del discernimiento de espíritus. Y buena parte de lo que hoy sabemos del discernimiento de espíritus es de la tradición ignaciana, ¿no? De la gran tradición de la Iglesia,
Ignacio no inventó el discernimiento de espíritus, pero escribió extensamente sobre este proceso y enseñó a sus discípulos a realizar este proceso porque él mismo descubría en su propio proceso de conversión cómo, por ejemplo, le provocaba leer libros de gesta, libros de guerra, libros de violencia, le provocaba, y sin embargo estos libros que más le atraían le producían una gran desazón interior y le provocaban menos leer libros espirituales en su proceso de conversión cuando estaba recién herido por la bala de cañón que le afectaría la pierna para siempre. Le provocaba menos leer vidas de santos o tratados espirituales, por ejemplo, pero cuando los leía les producía una enorme satisfacción espiritual, una enorme fuerza interior. Entonces decía, es curioso, no todo lo que me atrae me hace bien. Entonces tengo que aprender a discernir y no dejarme llevar por las cosas que me atraen inmediatamente o que me parecen bien inmediatamente, sino que tengo que dejar que mi alma, mi interior, mi intelecto, juzgue estas cosas con la ayuda del Espíritu Santo, de acuerdo al fruto que producen en mí. Cuando un cristiano está alerta y ejercita esta práctica del discernimiento de espíritus, no tiene manera de perder ante el demonio, porque aunque se presente en forma de luz, sus frutos que son malos se van a evidenciar rápidamente. Y el cristiano no tiene por qué temer, porque con la ayuda de esta herramienta, del uso de la razón cristiana, iluminada por la gracia y asistida por el Espíritu Santo, es capaz de discernir cualquier intento solapado del demonio para atacarlo. Que tengas un buen día.